Normalmente, cuando se habla de un diagnóstico médico o de, digamos, un tratamiento físico, hay una cierta expectativa de que todo va a ser como la ingeniería clásica. Ujú. Muy mecánico todo. Exacto, o sea, de causa y efecto. Si alguien se fractura un brazo, pues la radiografía muestra la fisura, el traumatólogo la señala y dice, aquí está el problema y esta escayola lo soluciona. Claro. Es un sistema reconfortante porque es binario, el hueso está roto o no lo está y la solución va directa al daño visible. Nos hemos mal acostumbrado a esa claridad. Totalmente. Pero cuando cruzamos a la farmacología a nivel celular, esa especie de máquina de rayos X conceptual pues deja de funcionar. Y hay tratamientos que llevan usándose décadas, con un éxito brutal, cuyos engranajes siguen siendo, bueno, un misterio absoluto. Sí, sí, un rompecabezas. Uno de los mayores debates de la farmacología moderna. Y para la gente que nos escucha, vamos a basarnos en dos artículos científicos clave. Exacto. Uno es Cellular and Molecular Mechanisms of Metformin Action, de Lamoya y Schulman en 2021. Y el otro es la revisión de Chu y su equipo, de 2023, titulada Molecular Mechanisms of Action of Metformin, Latest Advances. Porque sí, hoy hablamos de la metformina. Un compuesto que, vamos, es la encarnación perfecta de esa paradoja médica que decías. Es que su eficacia es indiscutible, pero su mecanismo exacto nos ha traído de cabeza a los investigadores durante más de medio siglo. Es que la historia es fascinante. O sea, no se inventó de cero en un laboratorio con ordenadores. Viene directamente de la botánica antigua, de la lila francesa, la Galeva officinalis. Fíjate, un remedio de boticario medieval. Tal cual. En la Edad Media ya la usaban los curanderos para tratar la sed extrema o la micción frecuente. Síntomas que hoy vemos y decimos, vale, eso es diabetes. Claro, blanco y en botella. Eso es. Y su uso clínico moderno arranca en 1957 con Jean Stern. Y hoy es el tratamiento de primera línea para la diabetes tipo 2 en todo el mundo. Millones de personas se la toman cada día. Lo cual nos pone justo en el centro del misterio. Tenemos algo que se receta masivamente, que tiene un perfil de seguridad comprobado durante 60 años y, sin embargo, todavía nos peleamos por saber cómo demonios funciona exactamente a nivel celular. Es fuerte, sí. Sabemos empíricamente que reduce la producción de glucosa en el hígado, pero el camino desde que te tragas la pastilla hasta ese efecto final, bueno, es que estamos teniendo que reescribir los libros de texto ahora mismo. Pues para entender estos nuevos descubrimientos de los que hablan Lamoya, Schulman y Zhu, primero tenemos que ver qué decían esos libros de texto clásicos, ¿no? Sí, el modelo tradicional. O sea, ¿por qué de repente ese modelo está en crisis? A ver, durante años la teoría oficial era muy cerrada. Se creía que el objetivo principal de la metformina era la mitocondria. Se decía que inhibía directamente el complejo 1 de la cadena de transporte de electrones. Vale, vamos a desempacar esto. Porque la mitocondria es la central energética, ¿no? Exacto. Entonces, al bloquear ese complejo 1, la célula ya no puede bombear protones bien y se frena en seco la producción de ATP, que es la molécula de la energía. Ujú. Y claro, si cae el ATP, se acumula su versión sin energía, que es el AMP. O sea, es como la analogía del sensor de batería baja de un móvil. El ATP es la batería cargada al 100%. Y cuando se acumula el AMP, es como si parpadeara la luz roja del 1%. Esa es la idea, sí. La célula ve esa luz roja del AMP, entra en pánico y enciende una alarma, que es la enzima AMPK. Y la AMPK apaga todo lo que gasta energía. Todo lo no esencial, exacto. Y en un paciente diabético, lo que más energía le gasta al hígado es la gluconeogénesis, o sea, fabricar glucosa nueva. Así que, al detectar la batería baja, apaga la fábrica de azúcar y bajan los niveles en sangre. A ver, suena súper lógico y elegante sobre el papel. Pero si uno lee el artículo de Lamoya y Schulman de 2021, te das cuenta de que hay un problema gigante con las matemáticas aquí. Un problema insalvable, diría yo. Claro, porque según los datos farmacocinéticos puros y luros, la concentración terapéutica en el plasma sanguíneo de un paciente real ronda los 10 a 40 micromolar. Es poquísimo. Bajísima, sí. Y aquí es donde el modelo clásico se cae a pedazos. Porque casi todos esos estudios antiguos de laboratorio que decían, oh, inhibe el complejo 1, lo hacían in vitro usando dosis suprafarmacológicas masivas. Sí, leí que usaban más de 1 milimolar, ¿verdad? Exacto. O sea, estamos hablando de concentraciones miles de veces superiores a la que hay en el cuerpo del paciente. Es como si yo quiero apagar una cerilla y para investigar cómo el agua la apaga, la tiro por las cataratas del Niágara, ¿no? Sí, sí, buena analogía.
O sea, claro que se apaga, pero ese no es el mecanismo normal de un vaso de agua. Para que esto fuera real en una persona clínica, la metformina tendría que acumularse dentro de las mitocondrias del hígado de una forma que la física sencillamente no permite. A esas dosis. Es que la biofísica no engaña. A 10 o 40 micromolar, la inhibición directa del complejo 1 es prácticamente anecdótica. Así que la ciencia tuvo que aceptar que la mitocondria no está sufriendo un apagón masivo. Entonces, si no es la batería baja, ¿qué es lo que está frenando el azúcar? Pues aquí entran las nuevas vías. Lamoya y Schulman proponen algo mucho más sutil, el eje redox citosólico, que además es totalmente independiente de esa enzima AMPK. O sea, un camino paralelo. Eso es. A dosis reales, clínicas, la metformina actúa inhibiendo otra enzima diferente, la GPD2. O bueno, también modulando de forma muy leve el complejo 4. ¿Y eso qué provoca exactamente en el hígado? Pues altera el equilibrio redox, que es la proporción entre dos moléculas, NADH y NAD+, en el citosol celular. Vale. Para que el hígado fabrique glucosa, a partir de sustratos como el glicerol o el lactato, necesita que ese ambiente químico, ese estado redox, sea el adecuado. Ah, claro. O sea, tienen los ingredientes, pero de repente el entorno no les deja cocinar la glucosa. Exactamente. Se frena de forma súper selectiva esa conversión. Y lo más brillante de esto es que explica por qué la metformina es tan segura y casi nunca causa una hipoglucemia severa. Porque no estás reventando el motor entero, ¿no? Claro. Si inhibieras el complejo 1 a lo bestia, te arriesgarías a que el paciente colapse por falta de glucosa basal. Pero regulando la GPD2, solo cortas el grifo del glicerol, digamos. Las vías de emergencia energética del hígado siguen intactas. Madre mía, es un nivel de precisión brutal. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque la historia de la enzima AMPK no está muerta del todo, ¿verdad? Para nada. Porque según cuenta Zhu y su equipo en la revisión de 2023, la AMPK sí que se activa a esas dosis bajitas de 10 a 40 micromolar, pero por un atajo que ignora completamente a la mitocondria. Sí, sí. Y el interruptor está en un orgánulo que históricamente hemos menospreciado un poco, el lisosoma. Que siempre se ha dicho que era como el estómago de la célula o el basurero. Claro, la planta de reciclaje, pero resulta que su membrana es un centro de mando crucial. La metformina físicamente se une a una proteína en la superficie de este lisosoma, llamada PEN2. PEN2, vale. Y al unirse ahí, forma una especie de complejo con otra estructura gigantesca que es la BAT-pasa. Y al hacer esto, activa la AMPK directamente sin necesidad de vaciar las reservas de ATP de la célula. ¡Wow! Es decir, no hace falta que se agote la batería para encender el modo ahorro. Solo tienes que pulsar el botón correcto en el lisosoma y ya está. Es un termostato paralelo, totalmente. Consigues todos los beneficios metabólicos sin estresar a la célula. Vale. Y mientras todo este baile microscópico de proteínas y lisosomas ocurra en el hígado, hay otra pieza del puzzle que, la verdad, me voló la cabeza al leer las fuentes. Ya sé por dónde vas, el intestino. Claro, el ecosistema de la microbiota. Porque la metformina no desaparece y se va toda al hígado. No, se acumula muchísimo en el intestino. Lo fascinante aquí es cómo afecta a la ecología bacteriana. Cambia radicalmente quién vive y quién muere en ese microbioma. Pero, ¿es un efecto secundario o es parte del tratamiento? Pues fíjate, han hecho estudios con ratones libres de gérmenes, que son ratones de laboratorio criados sin ninguna bacteria en su interior. Estériles por completo. Eso es, y les trasplantaron heces de pacientes que estaban tomando metformina, sin darles ni una gota del fármaco a los ratones. Solo con el trasplante. Solo con las bacterias. Y de repente, esos ratones mejoraron su tolerancia a la glucosa de forma espectacular. ¡Qué locura! O sea, las bacterias solas ya están haciendo el trabajo metabólico. Claro, producen metabolitos que actúan sobre la pared del intestino. Y hablando del intestino, aquí hay otro descubrimiento clave. Las células de la pared intestinal, inducidas por la metformina, empiezan a segregar una hormona, el GDF-15. Ah, sí, el GDF-15. Esto conecta el intestino con el cerebro, ¿verdad? Exactamente. Viaja por la sangre hasta el cerebro posterior y se une a unos receptores que envían una señal clarísima. Reduce el apetito. Y esto cuadra perfectamente con la clínica, porque mucha gente que toma metformina pierde peso o no engorda,
a diferencia de lo que pasa con otros fármacos para la diabetes. Antes se pensaba que era solo porque la pastilla daba un poco de náuseas o malestar estomacal. Ya, la típica molestia. Claro, pero no. Es una señalización neuroendocrina súper precisa. Bueno, a ver, si recopilamos. La metformina reescribe el estado redox, usa atajos en los lisosomas, cambia el microbioma, manda hormonas al cerebro. O sea, si toca tantas teclas fundamentales de la supervivencia celular, es normal que los investigadores se pregunten, oye, ¿qué más puede hacer esto? Y ahí entramos en las fronteras de la investigación, porque las implicaciones son brutales, empezando por la inflamación. Porque Zhu, en su artículo, destaca mucho el efecto antiinflamatorio. Muchísimo. Piensa que la metformina reduce la síntesis de ADN en la mitocondria. Y esto, que suena muy técnico, significa básicamente que se genera menos ADN oxidado y dañado. ¿Y por qué es malo ese ADN oxidado? Porque si se escapa de la mitocondria y sale al citoplasma de la célula, el sistema inmunitario entra en pánico. Se cree que hay una infección. Exacto, o un daño catastrófico. Y activa el temido inflamasoma NLRP3. Uy, el NLRP3, que es como el botón nuclear de la inflamación crónica. Eso es, liberando citoquinas destructivas a lo loco. Pues al reducir ese ADN suelto, la metformina funciona como un extintor. Previene que el NLRP3 se active, protegiendo, por ejemplo, contra cosas tan graves como un distrés respiratorio agudo. Increíble. Y este efecto protector nos lleva directos al tema del cáncer, que es otra de las grandes sorpresas del artículo de Zhu. Sí, el ángulo oncológico. Porque, vale, sabemos que bajar la insulina ya ayuda a frenar tumores porque la insulina es como un fertilizante para el cáncer. Pero la metformina hace algo mucho más peliculero con el sistema inmune y una cosa llamada PDL1. Claro, el PDL1, para que quienes nos escuchan lo entiendan, los tumores usan esta proteína como una especie de escudo de invisibilidad. Un camuflaje. Totalmente. Las células T de nuestro sistema inmune patrullan buscando cáncer, pero si el tumor expresa mucho PDL1, al acercarse la célula T, el tumor le dice, tranquilo, no soy una amenaza, no me ataques. Le enseña una identificación falsa. Eso es. Pero la metformina interfiere en todo esto, desencadena un proceso que le pega una etiqueta molecular al PDL1 del tumor. La ubiquitinación, ¿no? Exacto, lo manda directamente al proteasoma celular, que es el cubo de la basura. Y al degradar este escudo de invisibilidad, ¡pum!, las células T vuelven a ver al cáncer y lo pueden atacar. Es que lo piensas y es flipante. Un fármaco barato, de los años 50, haciendo el mismo trabajo que las inmunoterapias carísimas de última generación. Es la interconexión de las redes celulares. Claro. Y si conectamos este control del metabolismo, la inflamación, el reciclaje celular, pues llegamos a la joya de la corona, el envejecimiento. Si conectamos esto con el panorama general, es inevitable hablar del ensayo TAME. Envejecer, biológicamente hablando, tiene mucho que ver con ese inflammaging, esa inflamación crónica y el colapso de las mitocondrias. Sí. Al potenciar el reciclaje de las células y calmar la inflamación, la metformina ataca la raíz de este proceso. Y por eso se lanzó el ensayo clínico TAME, o Targeting Aging with Metformin. Cuyo objetivo ni siquiera es curar una enfermedad en concreto, sino demostrar médicamente que se puede ralentizar el envejecimiento humano. Que se dice pronto. Se dice pronto, pero es que hay datos de estudios retrospectivos que muestran que los diabéticos que toman metformina a veces viven más y mejor que personas sanas sin diabetes que no la toman. O sea, diabéticos viviendo más años saludables que no diabéticos. Es un dato brutal. Y bueno, entonces, después de todo lo que hemos analizado hoy, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Pues que hemos pasado de pensar que la metformina era un mazo que aporreaba el complejo 1 hasta apagar la célula, a entender que es más bien la herramienta de un relojero suizo. Exacto. Ajusta el estado redox con un mimo increíble. Activa sensores de emergencia sin vaciar la energía. Reprograma la microbiota del intestino. Y, vamos, hasta le quita el camuflaje al cáncer. Esto plantea una pregunta importante. A ver. Si consideramos que la metformina viene de la lila francesa, de una triste flor europea usada en la Edad Media, y ha estado escondiendo todos estos secretos contra el cáncer y el envejecimiento durante 70 años bajo nuestras narices. Ya. ¿Cuántos otros compuestos botánicos antiguos de la farmacopea tradicional podrían contener las respuestas a enfermedades que hoy consideramos incurables? Simplemente están ahí, esperando a que tengamos la tecnología adecuada para entender cómo funcionan de verdad. Qué gran reflexión para cerrar. Es que la ciencia nunca está cerrada. Una pasada.
Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por desgranar todo esto hoy. Un placer como siempre.